Vamos en la mañana de hoy a la palabra del Señor. Por favor, les pido que abran sus Biblias en el capítulo número 6 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 6, versículo número 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Son palabras de el apóstol Pablo, y el título que tenemos para esta mañana es No recibiendo en vano la gracia de Dios. No recibiendo en vano la gracia de Dios. Vamos a ver qué significa esto. Amigos, recordemos las dos últimas doctrinas que hemos estado o que estudiamos la semana pasada y antepasada. Estudiamos el futuro glorioso del creyente la semana antepasada. Estudiamos la expiación o la redención particular la semana pasada, es decir, por quienes murió Cristo, por todos o por su pueblo. Y hoy vamos a tocar otro tema bastante importante. Ciertamente el apóstol Pablo en 2 de Corintios toma gran tiempo para describir su ministerio y también toma bastantes líneas para describirse como ministro de ese nuevo pacto. Eso lo hemos visto en semanas pasadas, pero es bueno tener este trasfondo, es bueno que nosotros podamos recordar que el apóstol Pablo en 2 de Corintios tenía que dejar un punto en claro. Él era el llamado, él era el ministro del nuevo pacto, en contraste con los judaizantes que estaban causando estragos en la iglesia de Corinto. Es importante que nosotros entendamos esto. El apóstol Pablo nos describe, vuelvo y hago énfasis, nos describe a él mismo como el modelo del ministro. En otra de sus cartas él dice, sed imitadores de mí. No podemos salirnos del modelo que el apóstol Pablo nos ha dejado. No podemos nosotros salirnos del modelo que él ha dejado, inspirado por el Santo Espíritu en la palabra. Pablo no medra ni adultera esta palabra de gracia. Por el contrario, sufre por predicar, sufre consecuencias por predicar, por ser ministro de ese pacto de gracia. Se describe, versículo 1, así pues, nosotros como colaboradores de Dios, ¿podemos colaborarle al Señor? ¿Podemos darle una mano? ¿Podemos ayudarle? En nada. Por eso dice, como si fuésemos colaboradores. Lo que el apóstol Pablo está haciendo se está describiendo simplemente como un instrumento. Se describe a sí mismo como un instrumento en las manos de Dios. ¿Instrumento de quién y para qué? Instrumentos de Dios con el fin de proclamar el evangelio, esa palabra de gracia de Dios. Nosotros tenemos, como imitadores de Pablo, que también ser evangelistas. Pastor, a mí no me gusta hablar, pero yo sé que si usted ora y si le pide al Señor que le dé el denuedo y que le dé la facilidad, lo va a poder hacer. Así pues, nosotros como colaboradores, como instrumentos suyos, os rogamos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de recibir en vano la gracia de Dios? Ciertamente no es la gracia salvadora de Dios, no puede serlo, porque cuando Dios da la gracia salvadora, irreversiblemente esta gracia tiene que dar frutos para la gloria de su nombre. Entonces no es la gracia salvadora. Dios no da la gracia y dada la gracia, no puede suceder que esa gracia no dé frutos para la gloria de su nombre. Entonces
no es la gracia, no es el favor inmerecido por el cual Él salva a una persona. A eso no se refiere el apóstol Pablo. Os rogamos, les pido por favor que no recibáis en vano la gracia del Señor. ¿Qué significa la gracia de Dios en este versículo? Simplemente significa el Evangelio. Eso significa las doctrinas del Evangelio, la palabra de gracia que es el Evangelio. Vamos entonces a probarlos rápidamente. Yo les leo Hechos capítulo 14, versículo 3. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, de los apóstoles, señales y prodigios. Vamos a ver Hechos capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Entonces, no recibáis la gracia de Dios en vano. Sencillamente significa no recibáis el evangelio, el mensaje de la palabra de gracia de Dios en vano. Podemos leer este versículo básicamente de esta manera. Por eso les ruego, Colosenses, por eso les pido que no menosprecien el evangelio lleno de gracia y de verdad y lo reemplacen por un mensaje que no es ni tiene gracia ni verdad. Y precisamente ese era el punto, porque habían judaizantes dentro de la iglesia de Corinto que estaban trayendo un mensaje que no era esencialmente gracia y verdad. No contenía ni gracia ni verdad. No contenía gracia porque era sálvese por medio de lo que usted haga. Entonces no es gracia. Y no contenía verdad simplemente porque jamás el Señor, cuando dio su ley moral ni ceremonial, jamás quiso decirle a su pueblo, haga esto y entonces vivirá. El Señor dice, haga esto y vivirá, a ver si es que puede, porque la gracia ha estado fluyendo siempre. Entonces, no es un mensaje que está lleno de gracia y de verdad. Y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿eran los judaizantes cristianos que aún practicaban ritos y ceremonias? No. Históricamente estos judaizantes que estaban entrando en la iglesia de Corinto eran personas totalmente no convertidas, eran judíos de tajo, totalmente entregados allí a la ley ceremonial y poniendo su esperanza en la ley ceremonial. Pablo les dice, os ruego, Corintios, ahora que vosotros habéis sido salvos por esa palabra de gracia, ahora que vosotros habéis sido salvos por este evangelio, os ruego que no lo despreciéis en favor de otro mensaje que no es el evangelio. Básicamente eso es lo que nos dice. El mensaje legalista es carente de gracia y de verdad. Amados, y en toda iglesia se puede apreciar, o en muchas iglesias se puede apreciar, cómo esta palabra de gracia es menospreciada, cómo el evangelio es tenido en poco, cómo el evangelio es recibido en vano. ¿Cuándo lo podemos apreciar? Bueno, lo podemos apreciar cuando el pastor lo contamina o lo comercia. Eso es un punto evidente de que está tomando la gracia de Dios en vano. No le importa el evangelio, no le importa lo que dice el verdadero evangelio, lo está comerciando, lo está regalando, lo está vendiendo, lo está medrando, lo está adulterando. Cualquier alteración de la palabra de gracia y de verdad se constituye en un desprecio, se constituye en que el ministro toma el evangelio en vano. Pero tampoco no nos equivoquemos, mis amados, porque lamentablemente en una iglesia se puede ver cuando el evangelio es recibido en vano, cuando los creyentes lo menosprecian. ¿Cómo menosprecia un creyente el evangelio? Bueno, yo ya soy salvo, ya. Yo no hago nada, no sirvo, no estoy comprometido, no estoy allí, porque yo soy salvo, no necesito de nada. Eso es menospreciar el evangelio que a uno lo ha salvado, porque cuando uno es verdaderamente salvo por la gracia del Señor en la persona de Cristo, como consecuencia de haber respondido a ese llamado irresistible del evangelio, nosotros estamos eternamente agradecidos con esa palabra de gracia. Entonces el creyente puede también recibir esa gracia de Dios en vano cuando simplemente es indiferente
al servicio, indiferente al amor en la iglesia. Versículo número 2. Regresamos entonces a 2 de Corintios, versículo 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Claramente vemos las palabras de Dios. Es una profecía y la voy a leer rápidamente. Es Isaías 49, versículo 8. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardé, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque Él tiene de ellos misericordia. Con misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Ciertamente una profecía acerca de Cristo. Es Dios hablándole a Cristo en Isaías 49. Dios, ¿qué hace en esta? ¿Cómo podemos entender esta profecía? Bueno, en tiempo aceptable te he oído, en tiempo propicio te he oído. Ciertamente el Señor escuchó las oraciones de Cristo. Ciertamente Dios Padre socorrió a Cristo. Eso no lo vamos a negar. Es una verdad bíblica. Pastor, ¿cómo sabemos que Dios escuchó la oración de Cristo? Bueno, recordemos cuando el Señor estaba intercediendo en Juan 17, en aquella oración sumo sacerdotal donde el Señor clama, intercede por los suyos. El Señor ciertamente respondió esa oración. Entonces, por supuesto que la tomamos en un sentido literal, pero ¿qué nos dice esta profecía? Dice: en un tiempo aceptable. Vendrá un tiempo propicio donde el Salvador vendrá. Vendrá un tiempo aceptable donde ese sacrificio será consumado y será acepto. El Señor en Isaías 49 está profetizando ese tiempo aceptable y ese tiempo propicio que nosotros llamamos la era o la época del Evangelio. En ella estamos. Y Pablo le recuerda a los corintios: hoy vivimos en esa época. ¿Qué hacen ustedes escuchando un mensaje viejo en una época nueva? ¿Qué hacen ustedes escuchando un mensaje de condenación en tiempos de salvación? ¿Qué hacen ustedes escuchando un mensaje de muerte que solo puede dispensar muerte? Recuerden, porque es el ministerio de muerte. ¿Qué hacen ustedes escuchando un mensaje que dispensa muerte cuando el Evangelio, cuando la palabra de gracia de Dios dispensa vida? ¿Qué hacen ustedes haciendo eso? ¿Qué hacen ustedes escuchando a estas personas? Corintios, porque quieren volver a la ley cuando estamos ciertamente en la gracia. Porque quieren volver a los tiempos del sacrificio cuando hoy es el día, hoy es la época donde ese sacrificio ha sido consumado y ha sido aceptado por Dios. Porque quieren retroceder, porque quieren recibir el Evangelio en vano. Eso es recibir el Evangelio en vano. El punto de estos dos versículos simplemente es: Corintios, ustedes han recibido la palabra de gracia de Dios, las doctrinas del Evangelio. Ahora pues, tengan cuidado de que sus vidas no desacrediten. Mucho cuidado, porque aquí comenzamos a entrar en materia. Tengan cuidado, Corintios, de que ustedes, habiendo recibido las palabras de gracia del Evangelio, mucho cuidado, porque quienes de ustedes profesan la fe en Cristo, quienes de ustedes profesan que ese mensaje ha cambiado sus vidas para siempre, ahora, mucho cuidado de que sus vidas no reflejen la verdad de la gracia que hay en vosotros. Mucho cuidado de que sus vidas desacrediten ese mensaje de paz, de gracia y de justicia. Es importante, antes de proseguir, mencionar un par de aspectos prácticos aquí, mis amados. Cada uno de ustedes, los convertidos, hacen parte de la Iglesia Universal de Cristo. Es responsabilidad de cada uno de ustedes cerciorarse
que su vida es un genuino reflejo de lo que supuestamente el Evangelio ha hecho en su corazón. De otra manera, ustedes estarían corriendo el peligro de desacreditar con sus propias vidas el Evangelio que los ha salvado. En otras palabras, si el Evangelio los ha salvado, ustedes consecuentemente, sin necesidad de esfuerzo, sino por la gracia de Dios que obra en ustedes, ustedes y sus vidas son consecuentes a esas palabras de gracia del Evangelio. ¿Ven por qué nosotros estamos insistiendo frecuentemente que nos debemos autoexaminar? Si nosotros no nos autoexaminamos, podemos correr el grave peligro de recibir esas palabras de gracia en vano, es decir, de despreciarlas, es decir, de decir, Dios ya me salvó por su gracia y ahora yo vivo como yo quiera. Yo no vengo a la iglesia, yo no me congrego, yo no sirvo al Señor. Bueno, si ese es su caso, usted está absolutamente, sin lugar a dudas, recibiendo la gracia del Señor en vano. El pastor tiene también que autoexaminarse, tiene que saber que el Evangelio debe ser predicado, debe contener los atributos del Señor, la justicia, el amor del Señor sin lugar a dudas. El pastor debe saber que cuando regala el Evangelio, está teniendo en poco el Evangelio. ¿Qué es regalar el Evangelio? Pasen al frente, alcen la mano, arrodíllense, repitan una oración, ya son salvos. Eso es regalar el Evangelio. Cuando un pastor hace eso, está regalando el Evangelio, está diciendo, miren, no se preocupen, lo que más me interesa es que hayan muchas personas en la iglesia, que sigan viniendo, pasen, levanten las manos, hagan una oración, se acabó, aplausos para todos, vuelvan a sus sillas, como por arte de magia ya convertidos en creyentes. Eso es regalar el Evangelio. Comerciar el Evangelio, ¿qué es? Bueno, lo que vemos hoy en día, y para mantener el curso de la predicación y para no ser negativos, eso lo dejamos porque eso es de claro entendimiento. El pastor recibe la gracia del Señor en vano, recibe las palabras de gracia del Señor, el Evangelio en vano cuando negocia con él. Bueno, el Evangelio no le pertenece al pastor. El Evangelio es el mensaje de salvación de Dios para con una humanidad caída. El pastor no tiene potestad. Entonces, cuando el pastor lo regala, o cuando el pastor cobra por él, el pastor lo está teniendo en poco, tampoco lo puede mezclar. Amados, ¿y cuál es el punto? La doctrina y la práctica son inseparables. Yo les he hablado a ustedes una y otra vez al respecto. Decir yo tengo la doctrina correcta es muy fácil. Vivir esa doctrina es muy diferente. Decir yo he recibido la gracia del Señor y soy una nueva criatura es muy fácil. Vivirla no es tan fácil. Es más, si usted no la ha recibido de veras, usted ni siquiera la puede vivir. Y si usted la vive, es porque la gracia del Señor está obrando en su corazón. Entonces, cuando la gracia del Señor, cuando la palabra de gracia del Señor entra en el corazón por obra del Espíritu Santo y trae un cambio a la vida de la persona, esa persona, pasan dos cosas. La persona profesa, está convencida de que ha sido perdonada, está convencida de que ese evangelio ha cambiado su vida y entonces también vive de acuerdo con las obligaciones, de acuerdo con los parámetros del evangelio. Amados, es imposible que yo diga, tengo la gracia del Señor en mi corazón y no viva como un creyente. No solamente pecando, no solamente uno desacredita el Evangelio por el pecado, sino también por la falta de compromiso con la iglesia. Es una verdad. ¿Acaso el Señor le ha dado gracia a una persona para que la persona viva apartada? ¿Acaso el Señor no le da la gracia a una persona para que se sienta parte de un cuerpo? ¿Acaso el Señor no le da la gracia a una persona para que ame el cuerpo? ¿Acaso el Señor no da la gracia para que trabaje, para que evangelice y para que otras cosas? Claro que sí, amados. Tengamos cuidado nosotros de profesar la fe en Cristo y en verdad de que nuestras obras no estén en verdad siendo un correcto reflejo de esa palabra de gracia que supuestamente nos ha cambiado. Debemos ser confrontados por la palabra. ¿Por qué? Porque no podemos tomar la gracia del Señor en vano. Amados, yo les traigo
estas meditaciones porque es necesario, porque nuestro corazón es duro y pecaminoso, porque nuestro corazón es inclinado al mal, porque nuestro corazón es perverso, aunque regenerado aún continúa con remanente de pecado. Si yo no les recuerdo constantemente estas cosas, pues muy fácil, quizás muy pronto se nos van a olvidar. Si yo no les recuerdo estos deberes que como creyentes ustedes tienen, pues quizás entonces vamos a tener la idea equivocada de que podemos o de que nuestras vidas están bien. Yo no se los recuerdo por amargarles, ni se los recuerdo porque soy un amargado. Se los recuerdo porque el apóstol Pablo nos está diciendo, tengan cuidado de que sus vidas estén despreciando, desacreditando ese evangelio hermoso que los ha salvado. Tengamos cuidado, se lo ruego, a todos y cada uno de ustedes, sin excepción alguna, comenzando por mi persona. Tengamos cuidado de que nuestras vidas no traigan vituperio al nombre de Cristo, no traigan descrédito, no traigan mancha a ese bendito evangelio que es sin mancha. Amados, somos responsables, somos embajadores de presentar a un mundo caído a Cristo y a este crucificado y su mensaje de salvación. Versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Estamos hablando de Pablo, Pablo, Silvano y Timoteo únicamente. Ciertamente, en primera persona nos estamos refiriendo a ellos. Pero un momentico, ¿será que solamente Pablo, Silvano y Timoteo daban ellos solamente ocasión de tropezar? ¿No será que eso aplica a todos los pastores? ¿Y no será que eso aplica a todos nosotros como embajadores y en cierta manera como pregoneros, como siervos de esa palabra de gracia que es el evangelio? Claro que sí. Y aquí entonces entendemos que los dos primeros versículos ya tienen más sentido a la luz del tercero. El apóstol Pablo lo que está diciendo es, nosotros no vivimos de una manera que pueda traer descrédito al evangelio. Qué gran ejemplo tenemos nosotros en el apóstol Pablo. Qué gran ejemplo. Debemos todos los días notar que nos hace falta muchísimo. Y cuando nosotros sepamos que nos hace falta tanto, eso nos debe mover a pedir la gracia y el favor de Dios para que mañana ya no nos falte tanto. Y mañana, si es la voluntad de Dios, cuando volvamos a ver ese modelo que el apóstol Pablo nos deja, otra vez nos vamos a ver que nos falta muchísimo. Y volvemos y pedimos la gracia. Ese es el ciclo, amados hermanos, de darnos cuenta de nuestras limitaciones, de darnos cuenta de nuestras falencias y pedir la gracia de Dios a diario. El apóstol Pablo nos da un hermoso ejemplo y además, amados, les digo, no solamente quiere el apóstol Pablo advertirle a los corintios y por ende a la iglesia del Nuevo Testamento, no solamente quiere advertirles que tengamos cuidado cómo vivimos nuestras vidas, sino que tengamos cuidado con las personas con quienes nos juntamos o asociamos. Por ejemplo, es fácil que yo le diga a usted, oiga amigo, oiga hermano, tenga cuidado cómo vive su vida. Listo, pastor, yo voy a tener cuidado. Pero cuando yo le digo a usted, tengan cuidado cómo se relaciona con otras personas, hay muchos de ustedes pueden tomar una actitud defensiva y decir, bueno, que se meta conmigo está bien, pero que no me toque a mis amigos, que no me toque a las personas que están alrededor mío, porque eso me incumbe a mí. Yo escojo con quién me asocio o yo escojo con quién no me asocio. Eso me pertenece a mí. Seguramente yo voy a tener mucho criterio y discernimiento para escoger bien mis amistades. Bueno, yo espero que sea así, porque nosotros como padres ciertamente no estamos ni pizca de satisfechos, ni estamos ni pizca de contentos cuando uno de nuestros hijos se está asociando con alguien que nosotros sabemos no es una buena compañía. Yo creo que a ninguno de nosotros como padres nos gusta que nuestros hijos estén andando con personas que le van a hacer a la postre mal a nuestros hijos.
Amados, y ese es el punto. El punto es, tengamos cuidado cómo vivimos, tengamos cuidado de que nuestras vidas no desacrediten el Evangelio, pero tengamos cuidado si es que nos estamos juntando o teniendo común unión con personas cuyas vidas sí están desacreditando el Evangelio. Amados, mucho cuidado, yo se los ruego. Yo se los ruego porque cuando es quizás con nosotros estamos un poquito más prevenidos, pero cuando tocan personas que están alrededor de nosotros y que están con sus vidas desacreditando ese mensaje de gracia, ese bendito mensaje y sublime de gracia que Dios le ha dado a una humanidad caída, piense usted si es correcto que yo tenga una relación o una comunión con una persona que está desacreditando el Evangelio. Es obvio. Primera de Corintios 15:33 nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero les comento algo, la palabra conversación en el original griego no es conversación de... La palabra conversación en el original griego va más allá y se remonta a la compañía y entonces como consecuencia a la conversación. Entonces, de verdad, este versículo, a la luz del original griego en su parte neta, en su esencia, nos está diciendo, cuidado con las compañías, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién te estás juntando tú? Yo no te estoy diciendo de que debes salir del mundo. A ninguno de ustedes se lo pido. Yo no le estoy diciendo de que no pueden saludar a una persona que tenga creencias diferentes. En ningún momento lo estoy diciendo. Nos tocaría irnos para una finca y montar unas carpitas y vivir nosotros allí, apartados. Y eso ciertamente no es lo que quiere el Señor. Lo que quiere el Señor es que nosotros vivamos en el mundo, le testifiquemos a un mundo caído, pero nosotros guardemos el testimonio, porque si no guardamos el testimonio, estamos recibiendo la palabra de gracia de Dios en vano. Si nosotros no somos testimonio para los demás, estamos trayendo vituperio a Cristo. Tengamos sumo cuidado con quién nos asociamos. Tengamos cuidado en aceptar invitaciones a otras iglesias cristianas. Yo se los pido, por favor. Ustedes tienen que ejercer discernimiento y ustedes tienen que ejercer, digámoslo así, ese dominio propio y ese carácter y poder decir, amado, no decirles, mire, yo tengo que ir a hacer una vuelta y no puedo ir. No, con el amor del Señor digamos, lo siento. Ustedes adoran de una manera que yo no considero bíblica y por ende, pues no tengo el deseo de participar en pecado ajeno. ¿Por qué no podemos decir eso? ¿Porque nos da vergüenza? ¿Porque nos da pena? ¿Nos da pena decir que creemos en la verdad? ¿Nos da pena decir que somos una iglesia bíblica? ¿Nos da pena decir por miedo de que nos digan separatistas o legalistas que ni siquiera saben qué están diciendo? ¿Nos da miedo? ¿Nos da pena? Bueno, si a ti te da miedo y si a ti te da pena, pues júntate con ellos. Porque la verdad es que es lo mismo que te juntes con ellos a que no te juntes y no les digas la razón del por qué no lo estás haciendo. ¿Cuál es el propósito de que tú te separes del cristiano o del que profesa la fe cristiana si no le dices la razón? La persona nunca va a saber, no va a entender. Pablo nos da ejemplo claro, amados, ejemplo claro nos da el apóstol Pablo de tener cuidado cómo vivimos y de tener cuidado con quién nos juntamos. Versículo 4, palabras hermosas. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros a Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Ven? Eso es lo que hace una persona agradecida con el Evangelio. Eso. Una persona agradecida con el Evangelio está
totalmente dispuesta a que si es la voluntad del Señor, hombre, no estamos orando por todas estas cuestiones, no estamos orando por no comer, no estamos orando por no dormir ni por ir a la cárcel, no, pero una persona agradecida con la palabra de gracia está orando y está dispuesta a que estas cosas vengan como consecuencia de su amor por Cristo. Este no es el cuadro de un cristiano en una mecedora. Este no es el cuadro de un cristiano en una hamaca. Este es el cuadro de un soldado en la batalla. ¿Cuántas veces en las iglesias carismáticas donde estaban no les decían, ustedes son soldados de Cristo? Y ustedes decían, amén, amén, y saltábamos y gritábamos. ¿Cuántas veces? Bueno, se los estoy diciendo de manera bíblica el día de hoy. Este cuadro no es el cuadro de una persona en una hamaca dándose viento, no. Este cuadro es el cuadro de un soldado que sufre penalidades por serle fiel a Cristo y al mensaje de gracia. A ti no te ha tocado ni siquiera sufrir parte de las penalidades que le tocó a Pablo. Dios, lo más probable es que jamás te pida que pases por estas penalidades que pasó Pablo. Pero eso no nos exime de la responsabilidad de ver el modelo que dejó el apóstol Pablo siendo un soldado de Cristo, siendo un amante de Cristo y siendo una persona que respetaba la palabra de gracia. ¿Acaso no es nuestro ejemplo? Amados, versículos 6 y 7, escuchen esto: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿Cuánto quisiéramos nosotros tener comunión con iglesias cristocéntricas? ¿Es que acaso a mí no me gusta la comunión? ¿Es que acaso a mí no me gusta tener comunión con otra persona cristiana y creyente? ¡Claro! Esa es una de las cosas que hace el Señor. Nos da ese sentido de pertenencia con el cuerpo de Cristo. Entonces no es que a mí no me guste tener comunión con los demás, o no es que a mí no me guste que ustedes tengan comunión con otros. El punto es, o tengamos una comunión, una común unión bíblica, o tengamos cuidado de no participar en pecado ajeno, mis hermanos. ¿A quién le quieres agradar? Nos preguntábamos la semana pasada. Si al hombre, ve y júntate con el hombre. Pero si a Cristo, si ese es nuestro deseo, tengamos cuidado, amados. Tengamos cuidado porque no hay pureza en las iglesias de hoy en día. Tengamos cuidado, y no hay pureza sencillamente porque las personas no están separadas del mundo. No hay pureza porque las personas están teniendo comunión con las personas que están trayendo descrédito al evangelio. No hay pureza. Y el apóstol ciertamente nos dice, en pureza no hay conocimiento. Una persona, y lo digo con respeto, se sube al púlpito y comienza a improvisar, comienza a gritar, comienza a hacer cualquier cosa. No hay ciencia, no hay conocimiento de la palabra. Amados, anhelemos la comunión con creyentes cuando hay un común denominador. Y ese común denominador es Cristo y es su evangelio. No solamente en doctrina, sino en práctica. Versículo 10, damos un salto. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué hermoso cuadro de un verdadero cristiano. Este versículo 10 nos muestra un verdadero creyente. Este versículo 10 nos muestra un creyente que a pesar del sufrimiento es instrumento de gozo para muchos. Nos muestra un creyente que a pesar de su carencia o de su pobreza es instrumento de riqueza para muchos. Qué hermoso es el cuadro de un verdadero cristiano. Qué hermoso es que el Señor nos dé la gracia para sufrir las consecuencias de ser verdaderos creyentes. Qué hermoso es que el Señor nos dé el discernimiento para nosotros estar separados del error, tener carácter para corregirlo con mansedumbre y tener firmeza para separarnos cuando la persona quiera persistir en el error.
¿Por qué nosotros muchas veces, siendo creyentes y buscando la santidad y buscando agradarle al Señor, nos juntamos con personas que están desacreditando el nombre de Cristo en vida y en testimonio como en doctrina? ¿Por qué? Amados, esa es la orden que el apóstol Pablo nos va a dar en los versículos que quedan. No es una sugerencia, es una orden. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ah, bueno, pastor, ahí tiene. Con los incrédulos no me voy a unir en yugo desigual, pero con los demás sí que me puedo unir. No os unáis con yugo desigual. Esto nos trae el ejemplo de los bueyes que estaban unidos con un mismo dispositivo en el trabajo. ¿Cuál es el mensaje? No os unáis en yugo desigual en lo que respecta al servicio, al trabajo, a la obra de Dios. No nos podemos unir en yugo desigual. Podemos saludarlos, podemos tomar una taza de té, podemos trabajar con ellos, podemos tener convivencia en el hogar, por supuesto, pero en cuestiones de adoración, en cuestiones de servicio público al Señor, no nos podemos unir en yugo desigual. No solamente con los incrédulos, sino que con aquellos que parecen creyentes y no lo son. Ah, pastor, es que yo no puedo mirar en el corazón, ni usted tampoco puede mirar en el corazón cuando una persona es creyente y cuando no lo es. Sencillo, mire su testimonio. Si su testimonio es una correlación de lo que profesa con su boca, bueno, eso le va a dar una buena indicación. Pero si su testimonio es malo, tenga cuidado y apártese. Ahora, de si tiene una apariencia de piedad, nos estamos moviendo hacia el otro extremo del espectro. Si tiene una apariencia de piedad, si es muy querido, si es muy buena gente, si es bonachón, pero cree unas cosas garrafales, tampoco nos podemos juntar ni asociar con ellos en lo que respecta al servicio al Señor. Debemos, amados, separarnos, no tener comunión, no solamente de quienes no son cristianos. Una vez más les insisto, porque yo no quiero que las palabras sean malinterpretadas. Yo no les estoy diciendo, no le hablen a su mamá que no es cristiana, no le hablen al compañero de trabajo que no es cristiana. Por el contrario, es nuestro deber mostrarle las virtudes verdaderas de Cristo. Cuando el apóstol dice separados, el apóstol está diciendo, no laboréis en los que refiere al servicio al Señor, ni uno, con quienes son incrédulos, ni dos, con quienes parecen serlo, pero no lo son. Tenga cuidado en no participar en el servicio a Cristo con personas que están desobedeciendo a Cristo. A no ser de que para usted saltar, a no ser de que para usted enloquecerse en la iglesia, a no ser de que para usted la profecía, a no ser de que para usted las otras cosas no bíblicas no sean pecado. Si para usted son pecado, sepárese. Si para usted no es pecado, entonces obviamente no va a haber el punto de la orden del apóstol Pablo. Pastor, pero es que la profecía, estamos entendiendo mal. Hay unos hermanos que creen la profecía, sí, y no vamos a decir que no. Hay hermanos genuinos que creen que el Señor aún de una manera extraña está revelando, sí. Seguirán siendo nuestros hermanos, nos gozaremos con ellos en el cielo, pero mientras estemos acá, para nosotros, este libro es suficiente y es la regla de vida y conducta y de fe. Por lo tanto, cualquier otra palabra pasa a ser suplemento de este libro, lo cual no es correcto. Entonces, amados hermanos, pastor, yo me voy a asociar, voy a ir al servicio de aquel hermano porque va a la iglesia XYZ y allí en esta iglesia hay bandas y hay música. A menos de que tú creas que traer el mundo a la iglesia no es pecado, pues ve, yo no te puedo. Pero si tú sabes que traer el mundo, importar las cosas del mundo a la iglesia es pecado, entonces obedece la palabra del Señor que te dice: ten cuidado con aquellos incrédulos y con aquellos que tienen apariencia de creyentes pero andan en desobediencia. Apartaos de aquellos que proclamando la fe en Cristo andan desordenadamente, nos dice la palabra.
A menos de que tú creas que andar desordenadamente no es un pecado, pues entonces júntate. De lo contrario, yo les ruego, yo les pido por favor que ustedes consideren estas palabras y yo les pido por favor que ustedes mediten si es que son invenciones mías, si es que son extremos míos o si es lo que está pidiendo la palabra. Vivimos en el mundo, tengamos relaciones. Una cosa es tener relación con nuestros hijos incrédulos, con nuestros padres incrédulos, con nuestros compañeros incrédulos. Una cosa es tener relación, tenemos relaciones de trabajo de otros tipos. Y otra cosa es tener común unión. Son cosas diferentes. Relaciones las tenemos que tener todos. Común unión, dice la palabra, no pueden tener los verdaderos hijos del Señor con quienes profesan y viven vidas desordenadas en desobediencia y practicando cuestiones mundanas. Versículo 14, segunda parte, ¿por qué? Ahora miren, ¿qué compañerismo tiene la luz? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿No ven el punto? La comunión es imposible. Ese es el punto de todas estas comparaciones. La comunión es imposible. No lo hagan porque es imposible que haya común unión. Amados, cuando el creyente que tiene comunión con Cristo, que es uno en Cristo, se va y cual ramera se prostituye con aquellas ideas y aquellas prácticas que están alejadas del modelo de la palabra del Señor, esa persona no va a salir bien librada, esa persona es contaminada. Es imposible que haya comunión. ¿Por qué es imposible? Simplemente leamos la segunda parte del versículo 16. Es imposible porque vosotros, los que sois verdaderamente convertidos, es imposible porque vosotros, los que sois verdaderamente creyentes, es imposible porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos me serán por pueblo. Es imposible porque el Señor nos recuerda que somos personas convertidas. El Señor nos recuerda que Él nos ha dejado el Espíritu Santo como arras de esa glorificación. El Señor nos recuerda que somos apartados, separados. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en un proceso de santificación. El Señor nos lo recuerda. Es imposible que nosotros, siendo apartados para ser santificados por la gracia del Señor, nosotros tengamos o querramos tener comunión con aquellos que viven saltando como cabras desordenadamente. Hablemosle con decoro, hablemosle con amor, tengamos respeto, saludémosle. Por supuesto que sí, pero no tengamos común unión en el servicio, mis amados. ¿Qué debemos hacer entonces? Terminamos con estos dos últimos pensamientos. Salid, versículo 17, debemos salir en medio de ellos y debemos apartarnos, dice el Señor, no tocando lo inmundo, porque hay una promesa. Debemos salir del error. Debemos terminar cualquier asociación con personas que estén en el error. Pastor, entonces, ¿cómo corregimos el error de los demás? Siéntese en su casa. O vaya a la casa de él, dialoguen, hablen, abran la palabra, disciernan, muestren, prueben. Y si persiste en desobedecer, entonces, amados, nosotros nos debemos apartar. Es nuestro deber mostrarles la verdad, pero si es que el Señor endurece sus corazones, es nuestro deber entonces apartarnos de ellos. Pastor, entonces ¿no les puedo volver a hablar? Por supuesto que les puedo volver a hablar, es que yo insisto, la separación bíblica no es darle la espalda como un niño malcriado de 5 años se la da a su amiguito, no es eso. La separación bíblica es no tener común unión en el servicio a Cristo. Y no puede, porque no podemos, porque somos de una naturaleza diferente, apartada, santa por el Señor. Entonces, nosotros, en quienes vive el Espíritu Santo, ¿cómo es posible que nosotros estemos en común unión con personas
que utilizan mal el nombre del Espíritu Santo, que blasfeman el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué? Aclaro, si en los tiempos antiguos el pecado contra el Espíritu Santo era negar que el Espíritu Santo en Cristo hacía obras, prodigios, señales y milagros grandes, en tiempos como los de hoy, el pecado hacia el Espíritu Santo es atribuirle las obras de Satanás al bendito y santo Espíritu de Dios. ¿Cómo puede entonces un creyente que tiene al Espíritu Santo estar en común unión con aquellos que blasfeman el nombre del Espíritu Santo? Es imposible, porque la luz y las tinieblas no se pueden juntar. Es imposible porque Cristo y Belial no tienen comunión. Amados, roguemos al Señor que nos dé fuerzas, que nos dé el deseo de no tener comunión en el servicio, en el Señor, porque hay una promesa. Dios nos recibirá y será para nosotros Padre, y nosotros seremos sus hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Su mano paternal y su cuidado será claro, su bendición sobre sus hijos será evidente. Daremos testimonio público de que Él es nuestro Dios. Así seamos rechazados, así suframos penalidades, como Pablo lo narra de los versículos 4 al 10, sin importar qué es la consecuencia, separémonos para la gloria del Señor, amados. Sin importar qué es la consecuencia, suframos penalidades por agradarle a nuestro Señor. En este capítulo, mis amados, cierro simplemente con esta frase. En este capítulo el apóstol Pablo ruega a la iglesia de Corinto, diciéndoles: tengan cuidado que sus vidas reflejen la palabra de gracia que hay en ustedes. Tengan cuidado de que no solamente sus vidas no menosprecien ni desacrediten el Evangelio de Cristo, sino tengan cuidado de no estar en común unión con quienes sí lo hacen. Amados, quiera el Señor darnos una gran bendición, quiera el Señor darnos la gracia para no sentirnos solos, quiera el Señor infundir en nuestros corazones este deseo tremendo de agradarle, de separarnos para la gloria de su nombre, y quiera el Señor impedir que su iglesia, que esa novia de Cristo por la cual Él pagó su precio en la cruz del Calvario, se prostituya tras ideas y tras compañías y tras juntas que tienen apariencia de bondad, pero que están corruptos en el pecado. Quiera el Señor preservarnos, quiera el Señor darnos la gracia para dar testimonio a un mundo caído que necesita ver la verdad. Señor, haznos instrumentos de esta palabra de gracia, haznos instrumentos de este ministerio de reconciliación, y danos la gracia para mantenernos santos y aceptos delante de ti. Amén.